Hola, buenos días o buenas tardes. Depende la hora en la que puedas estar visualizando esta sesión. Espero que te encuentres bien, que tu familia también se encuentren bien y que en la medida de lo posible estéis pasando este confinamiento de la mejor manera posible y con tranquilidad. Hoy vamos a seguir profundizando en mindfulness, en resiliencia, en cómo afrontar esta crisis, esta pandemia global que estamos viviendo y que, bueno, pues a través de este programa de la Fundación Ibercaja podamos ir recogiendo algunos recursos para que nosotros mismos, para que nuestras familias puedan vivir esto de una manera relativamente aceptable. Muy bien, vamos a empezar la sesión con una práctica, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer la práctica de los 3 minutos que ya habéis hecho con Javier y que también habéis hecho conmigo. Y en la práctica de hoy vamos a añadir una pequeña variante, vamos a hacer la práctica de los 3 minutos amable o la práctica de los 3 minutos compasivos. El concepto lo iremos introduciendo a lo largo de las sesiones, ¿de acuerdo? Y de hecho dedicaremos un par de sesiones explícitamente a hablar y a profundizar sobre qué es la compasión, pero en cualquier caso, dentro de lo que es mindfulness, se recoge esa amabilidad y ese trato cariñoso y ese trato amable hacia uno mismo y hacia los demás como un aspecto básico de las prácticas de atención plena. La misma definición lo describe, la aceptación del momento presente con aceptación y con amabilidad. Así que vamos a hacer esa práctica a los 3 minutos que creo que ya vais conociendo y os enviaremos la práctica de los 3 minutos compasivos esta semana para que pueda ser una variante más a incorporar. Hablaremos un poquito de resiliencia y hablaremos un poquito de cómo, de qué manera poder ir llevando la práctica, bueno, pues a nuestra rutina diaria e ir incorporándola, porque lo que la evidencia demuestra es que precisamente esa rutina y el poder realizarlo de una manera cotidiana produce esos cambios en nuestra mente, en cómo percibimos la realidad e incluso provoca esos cambios estructurales en nuestro cerebro que la evidencia ha demostrado que mejora nuestro bienestar físico y psicológico. Muy bien, pues vamos a cerrar los ojos. Vamos a ir colocándonos en la postura. Recordad que la propuesta es que sea una postura cómoda, una postura de apertura, con la espalda recta, el mentón recogido, las manos apoyadas sobre las piernas, con las palmas hacia arriba o hacia abajo, una postura simétrica. Y las plantas de los pies apoyadas en el suelo para poder conectar inicialmente con esa firmeza del suelo, de la tierra, que nos sostiene. Llevamos a los pies, a las plantas, la atención. Muy bien. Y a lo largo de la práctica vas a poder ir viendo cómo está tu mente en estos momentos, si está quietada, si está agitada, si está cansada, si está atenta y concentrada. Así que, ante todo, amabilidad, sin crítica, como decíamos, con esa aceptación de la experiencia que nos regula, nos calma, a la vez que nos da
autoconocimiento sobre nosotros mismos. Sentimos el cuerpo apoyado en la silla y el contacto con nalgas, con zona lumbar, con espalda, si es el caso. Quizás surjan pensamientos, ideas, creencias, pensamientos repetitivos. Lo damos por bueno, está bien así, y simplemente volveremos la atención a la guía de esta práctica de los 3 minutos amables. Y seguimos explorando la experiencia externa ahora con la temperatura de la sala, de la habitación. La temperatura de tus manos, la temperatura de tus pies, el contacto con la ropa. Muy bien. Vamos ahora a percibir las sensaciones en el cuerpo. Vamos primero a las sensaciones neutras. ¿Cómo puede ser sentir la humedad de la boca? Sentir la respiración en tu pecho. Sentir el peso de la gravedad empujando hacia abajo. La cabeza, los brazos, los hombros. Y vamos a ir también a las sensaciones corporales agradables, desagradables. Observamos primero las agradables. Por ejemplo, podemos dejar la lengua apoyada sobre toda la parte inferior de la boca, sobre la mandíbula, dejándola descansar. Podemos también ir hacia percibir, aceptar las sensaciones desagradables que podamos tener después de tantos días encerrados en casa, o para las personas que estéis trabajando fuera de casa, quizás también más estrés de lo habitual, más trabajo para mucha gente que puede trabajar en hospitales o en supermercados, en transportes. La situación es un poco dispar entre unos y otros. En cualquier caso, vamos a ver cómo está el cuerpo y vamos a aceptar esas sensaciones de dolor, de tensión, de malestar. Las aceptamos tal y como son.
Fijaos que planteamos hacer lo que algunos llaman la literatura del cuerpo, es decir, poder detallar con precisión lo que sentimos en el cuerpo. Ese lugar exacto donde siento tensión en la zona cervical o en el cuello, en el trapecio o lo que sea. Respirando, suavizamos y nos preguntamos qué emoción hay acompañando a estas sensaciones corporales. Hay calma, tranquilidad, hay paz o hay confusión, miedo, cierto nivel de enfado, de preocupación. ¿Qué es lo que hay en esa observación, en esa autoindagación corporal? Cuando lo encontramos, lo validamos. Aquí hay inquietud, aquí hay tranquilidad, aquí hay preocupación, sea lo que sea. Quizás podamos percibir cómo la propia práctica suelta, libera, la propia práctica de la aceptación. En cualquier caso, tomamos conciencia de que este es un momento difícil y que esto es algo que estamos viviendo toda la humanidad. Es un momento de humanidad compartida. Todos queremos estar bien, tener salud, vivir en paz, ser felices. Y en este momento todos estamos sufriendo por este momento que estamos viviendo de manera global. Para acompañarnos con esa amabilidad de la que hablábamos en esta variante de la práctica, si todavía percibimos cierta tensión, cierto miedo, o incluso si estamos tranquilos, os invito a que podamos visualizar por un instante un cachorro, si tenéis un gato o un perro, un cachorro chiquitín, que os lo ponéis en las manos, en vuestro regazo, y que todas esas sensaciones corporales que tú sientes las va a sentir ese gatito, ese perro, incluso podía ser también como un bebé. Y os invito a que podáis acariciarlo, calmarlo, tranquilizarlo, como si lo tuvieses en tu regazo, cuidándole.
pudiendo decir, tranquilo, esto pasará, nada es permanente. Encontraremos la solución, esto terminará. Sigamos un instante más conectando con esa figura, con ese cachorro. Que acariciamos, que cuidamos. Hasta que se quede tranquilo, hasta que se quede en paz. Tomamos conciencia de que estamos simplemente desarrollando ese afecto, ese cariño, ese trato amable hacia uno mismo en estos momentos difíciles. Muy bien. Observaremos un instante cómo está ahora el cuerpo, cómo está ahora la mente. Y poco a poco iremos abriendo los ojos, iremos volviendo. Si necesitas ahora estirar un poco tu espalda, tus piernas, incluso ponerte de pie, caminar un poco, puedes pausar el vídeo y volver a retomar la siguiente parte de la sesión más teórica. Muy bien. Como hemos visto, hemos realizado esta práctica de los 3 minutos, incluyendo ese componente de amabilidad o ese componente de compasión, relacionado con aceptar la experiencia del momento presente, que es lo que hacemos en esta práctica, conectando con la experiencia externa y con la experiencia interna y acompañando esa experiencia en el caso de que pueda haber malestar. Y simplemente hemos añadido al final esa experiencia de poder conectar con esa amabilidad y con ese afecto a través de esa figura del cachorro, del bebé. En cualquier caso, como os digo, iremos viendo todo esto con más profundidad más adelante. Y si tenéis alguna duda al respecto o hay alguna cosa que queráis comentar, estoy a vuestra disposición para ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas eran un poco las propuestas de tareas para casa. Esta práctica de los 3 minutos que hicimos la semana pasada, la práctica del body scan, que también la hicimos. Y vamos a entrar un poco en la temática de hoy, relacionada con la resiliencia, la aceptación y, bueno, la dificultad de la vida y cómo poder sobrellevarla, ¿de acuerdo? Cómo poder manejarla de la manera más eficiente o más efectiva posible. La resiliencia sería la capacidad que tiene una persona, un ser humano, para poder afrontar, vivir las situaciones difíciles de la vida que todos tenemos, una enfermedad, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un trabajo, lo que estamos viendo en estos momentos, ese sufrimiento, ¿de acuerdo? Vivirlo y tener la capacidad y la flexibilidad de reponernos de esa situación. La capacidad de resiliencia de un material sería la capacidad elástica que ese material tiene de, después de que se ha ejercido un peso, una presión sobre él, de recuperarse, ¿no? Sería este ejemplo de esta goma, de cómo se estira, ¿sí?
y de cómo luego puede volver con esa flexibilidad que tiene a su posición inicial. Desde la perspectiva de la psicología incluso se añadiría un pequeño matiz en cuanto a que esa persona, después de haber atravesado por ese momento difícil, sale reforzada, sale con una mayor capacidad por el aprendizaje de esa experiencia difícil vivida. ¿De acuerdo? Vamos a ver una pequeña gráfica que creo que es bastante visual sobre lo que sería el espacio psicológico y también neurológico de resiliencia en una persona. Fijaros en esta diapositiva en la que hablamos de zona de resiliencia. Esto sería el día a día de cualquier persona a nivel emocional. Fijaros, una persona tiene momentos de más preocupación, de algo de ansiedad, tiene momentos de tranquilidad, tiene momentos de relax, tiene momentos de descanso. Y esto sería un vaivén en el que estamos a lo largo de todos nuestros días en nuestra vida cotidiana. Visto de otro modo, también sería la capacidad de nuestro sistema nervioso, fijaros, de activarse cuando nos levantamos por la mañana, nos tomamos un café, vamos a trabajar, consumimos energía vital y luego tenemos esos pequeños tiempos de descanso a la hora de comer, un pequeño descanso después de comer, nos recuperamos y volvemos a la actividad, ¿sí? Esto sería el espacio de resiliencia a través del que una persona se mantiene en un nivel de equilibrio y de homeostasis psicológica, energética, neurológica, y de ahí la importancia que tiene la alimentación, por supuesto que el descanso. Y aquí también, pues un poco el perfil, la personalidad o el carácter de cada uno de nosotros. Hay quien más excitable, hay quien menos excitable, hay quien tiene unas emociones más intensas, hay quien puede tenerlas un poco más planas, pero en cualquier caso ahí estaría nuestra curva de resiliencia, ¿vale? Con las diferencias de cada uno y de la vida que cada uno llevamos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, fijaros que de repente aparece una situación difícil, ¿sí? Y eso genera un estrés en esa curva de resiliencia, una mayor activación en nuestro sistema nervioso, en nuestras emociones, en nuestro desgaste energético, ¿de acuerdo? Y si eso es puntual, nuestro cuerpo puede estar más cansado durante un momento, necesitar más descanso, más tranquilidad o simplemente poder vivir situaciones más agradables. Algunas personas pues estar más en casa con sus hijos, para otros poder hacer deporte, hacer ejercicio, hacer prácticas de mindfulness y aquí mantenernos, en ese equilibrio, en ese nivel de bienestar psicológico y físico que todos anhelamos y en el que en la medida de las posibilidades vivimos y que buscamos de manera natural. Lo que sucede cuando ese estrés se hace más intenso y nuestro sistema nervioso y nosotros no podemos regular es que salimos de esa curva de resiliencia y tanto los procesos de activación como los procesos de desactivación se hacen más extremos. Esto lo podíamos percibir como, por ejemplo, cuando estamos con una mayor actividad de trabajo, ¿sí? De repente pasa un día y tenemos más trabajo, estamos con más actividad y llega un punto en el que estamos sobreactivados y nos cuesta más dormir, nos cuesta más descansar, hasta que llega un punto que paramos, igual llegan las vacaciones de verano y de repente estamos 2 o 3 días en modo plano hasta que podemos volver a activarnos de nuevo, ¿no? Por esa necesidad de compensación. También lo podíamos ver de la manera opuesta, que en vez de la sobreactivación, ese proceso de estrés nos lleve a una mayor dejadez, un mayor nivel de cansancio, un mayor nivel de evitación. ¿De acuerdo? En cualquier caso, son dos extremos y dos espacios en los que salimos de nuestro nivel
de homeostasis o nivel de resiliencia o de equilibrio emocional. ¿De acuerdo? Cuando es por una sobreactivación, y fijaros que esto es algo que se ve estos días, podemos ver cómo aparece la irritabilidad en las personas. Eso es algo que creo que debido al cansancio de esta cuarentena, que ya no es una cuarentena, llevamos más días metidos en casa, hay gente que aparece irritable en los chats, en los foros, puede aparecer ansiedad, hay gente que, bueno, pues puede seguir teniendo preocupación y hay gente que tiene cierto miedo a salir de casa. Aparecen dolores también por el estar tanto tiempo encerrados y por, bueno, pues todo el estrés que esto supone, ¿sí? Y también, por otro lado, esa dejadez o esa tristeza que también podemos ver, es estar exhausto, fatiga, que podemos percibir cuando el sistema se desactiva en exceso y que es algo que también pasa porque en el fondo, cuando estamos fuera de esa zona de resiliencia, estamos haciendo un mayor gasto energético que nos puede llevar a esos espacios o esa tendencia si está en nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con las prácticas o con las propuestas que estamos haciendo y de qué manera poder regular esa resiliencia? Fijaros que a través del mindfulness, que lo que hacemos es una aceptación de lo que estamos viendo, desarrollando una metacognición, es decir, poder distanciarnos de esas emociones, de esas sensaciones corporales, de esos pensamientos, y no distanciarnos para evitarlos, sino desidentificarnos de eso que el cuerpo y la mente genera, conseguimos volver a la homeostasis y al equilibrio. Por tanto, las prácticas de mindfulness nos llevarían a poder permanecer, en cierto modo, en este espacio de resiliencia, ¿de acuerdo? Y cada vez que hacemos una práctica o que volvemos al momento presente con aceptación, de algún modo estamos desactivando en estos espacios de la curva, ¿de acuerdo? Que seguiría indefinidamente. Las prácticas de mindfulness nos ayudan a activar nuestro sistema parasimpático. Disminuyen el gasto energético, disminuyen el consumo de oxígeno, desactivan ciertas zonas de nuestro cerebro y activan otras que nos permiten mantenernos en ese espacio de resiliencia psicológica y emocional. Si esto lo llevamos a un espacio más conceptual, fijaros que esa resiliencia tendría que ver con esta aceptación de la que estamos hablando a lo largo de esta sesión y en todas las sesiones. Y aquí lo vemos con esta familia que lleva sus guantes, que lleva sus mascarillas y que en cierto modo es el símbolo de aceptar por la situación que estamos pasando y que para que en estos momentos en los que vamos a vivir este tiempo de desescalada, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero que desde luego va a ser paulatina y durante un tiempo probablemente mayor que el deseado, nos va a tocar ir con guantes, nos va a tocar ir con mascarilla, nos va a tocar ser cautelosos con nosotros mismos, con nuestros mayores, con nuestros hijos y a la vez darles la seguridad y la tranquilidad a ellos, ¿de acuerdo? Y por eso lo importante pues, es ese espacio de aceptar que esto es lo que estamos viviendo y desde esa aceptación y reconociendo que puede existir cierta preocupación o cierto miedo, como veíamos en la práctica, aceptar las emociones y validarlas, las de nuestros hijos y las nuestras, para que los niños no se sientan confundidos y que entiendan que es normal que esto está sucediendo. Fijaros que hay muchas personas que están comentando, por un lado, la ilusión de los niños de salir a la calle, pero también su preocupación, ¿no? O como a los mayores nos dicen, ponte los guantes, ponte las mascarillas, o incluso la preocupación que ellos pueden tener cuando ven a sus papás que salen a trabajar. Es muy importante mentalizarnos y mentalizar a los niños, mentalizar a nuestros hijos para que esa aceptación nos permita poder regular ese espacio de miedo, de preocupación que está en todos y que es natural y normal y hasta cierto punto sano en estos momentos porque nos va a permitir estar con más atención en ciertas situaciones, ¿de acuerdo? La no aceptación de ese miedo o de esta situación, ¿a qué nos puede llevar?
a la evitación, al no querer ver la situación que está pasando, a lo mejor al no querer tomar medidas, a salir a la calle sin guantes, sin mascarillas y en el fondo que se nos pueda generar más preocupación o quizás incluso que podamos tener bastantes más riesgos de ser contagiados por el coronavirus o por el COVID-19, ¿de acuerdo? Así que en este proceso, como en cualquier situación, la aceptación es clave. Y a partir y a través de esa aceptación, el tomar las medidas que sean necesarias para afrontar la situación de la mejor manera posible, ¿sí? Y por supuesto, ver la parte positiva de todo eso que estamos viviendo. Desde esa perspectiva, fijaros que hay una parte de toda esta situación y en general en la vida que desde la perspectiva del mindfulness se llama dolor primario. Es inevitable que por el hecho de estar vivos vamos a pasar momentos difíciles. ¿De acuerdo? Lo que decíamos al principio. Todos pasamos por situaciones difíciles. Pérdidas, fracasos, enfermedad. Y no nos toca otra que aceptarlo. La resistencia o la no aceptación lo que provoca es más sufrimiento de todo eso. ¿Qué es lo que sería el sufrimiento o el sufrimiento secundario o esa resistencia? Fijaos que ese sufrimiento secundario sería un sufrimiento o un dolor evitable y sería eso de cómo vivo la situación. Nos lo generamos a nosotros mismos por no aceptar la realidad del sufrimiento primario, por no aceptar la realidad de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, imaginaros un divorcio, la pérdida de una pareja, nos lo podemos tomar desde dos perspectivas. Desde, bueno, ha sido un tiempo compartido, un tiempo feliz donde convivimos, donde compartimos la vida, pero eso ha terminado. Y esto me da la oportunidad de poder encontrar una persona más afín a mí y poder volver a empezar de nuevo una relación e ilusionarme. Si la perspectiva de cómo lo vivo es desde la que nunca nadie me querrá tanto, eso me va a hacer sufrir y va a hacer que yo permanezca mucho más tiempo en esa situación que ya ha terminado, en definitiva. Lo mismo sería, por ejemplo, con un miedo excesivo a lo que está pasando en estos momentos. ¿Sí? Bueno, pues hay que salir con ciertas precauciones. Lo importante, como decimos, es mentalizar a los niños de tomar esas medidas, de llevar guantes, de llevar la mascarilla, de mantener las distancias de seguridad, pero si seguimos todas esas indicaciones, podemos sentirnos seguros porque estamos haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo? Para poder ilustrar esto que estamos comentando sobre este dolor primario ante la dificultad de la vida y este dolor secundario, sufrimiento secundario y el ser resiliente para poder evitarnos este sufrimiento secundario que nos autogeneramos, hay una parábola que se llama la parábola de las dos flechas, en la que se dice que la vida nos lanza esas flechas al corazón, esa flecha de, bueno, por el hecho de estar vivos sabemos que vamos a morir y por lo tanto eso ya de por sí, que van a morir nuestros seres queridos, nos va a generar dolor. Cualquiera de esas experiencias que vamos a vivir es esa primera flecha y la segunda flecha sería las vueltas que podemos darle a esa flecha, ¿no? A esa situación. Porque a mí, qué mala suerte, qué es lo que podía haber hecho, qué es lo que no hice, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final poder entrar en esos espacios a veces de rumiación y de darle vueltas a las cosas que nos generan más ansiedad, más sufrimiento, más tensión y en definitiva no disfrutar de la vida o no poder estar en el momento presente. ¿De acuerdo? Hay otra parábola, otro ejemplo sobre eso que también se suele contar en el mindfulness,
que sería la de la semilla de sésamo, y hablaría de la experiencia de una mujer que pierde a su hijo pequeño y el dolor que esa madre siente, probablemente el mayor dolor que puede sentir un ser humano, o a veces también, por ejemplo, papás, mamás, madres, padres que tienen hijos con discapacidad y en el nivel de discapacidad que puedan tener. También son experiencias muy difíciles y muy dolorosas. En cualquier caso, la experiencia sería de una madre que quiere recuperar a su hijo, que no acepta la muerte de su hijo y que va buscando una solución y entonces se encuentra, le dicen que vaya a hablar con Buda. Ya sabéis que el mindfulness filosóficamente toma todas las enseñanzas y la sabiduría de las filosofías orientales y de las religiones orientales. Y entonces le dicen que vaya a buscar a Buda. Se encuentra con Buda y Buda le dice que lo que tiene que hacer para recuperar a su hijo es volver a su pueblo y entrar en cada casa. Y que por favor traiga en cada casa en la que no encuentre que exista el sufrimiento una semilla de sésamo. Por supuesto, esa mujer vuelve con las manos vacías, porque el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Y eso sería un poco esa enseñanza sobre la clave de la aceptación de lo que está sucediendo en el momento presente. Es muy importante el matiz sobre esa aceptación, que en ningún caso implica una resignación, que no implica el que vayamos a trabajar por ese cambio, por esa mejora, sino que lo que está sucediendo aquí y ahora es lo que hay y esto no lo podemos cambiar. El presente ya está aquí, como decía, no lo podemos modificar, no se debe luchar con él, porque a lo que me resisto persiste. Y esa es la experiencia y la resistencia para cada uno de nosotros. Como decíamos, podemos trabajar por cambiar el futuro, pero en cualquier caso sabiendo que hay cosas que no se pueden cambiar y es súper importante ver cuál es nuestro campo de influencia, nuestro campo de acción, y ahí es donde tenemos que poner nuestro foco y nuestra inversión en tiempo, en ilusión y esfuerzo, pero desde luego no en esos espacios donde no dependen de mí, ¿de acuerdo? Porque ahí el esfuerzo no va a correlacionar con el cambio. Fijaos que esta es una experiencia que muchos de nosotros hemos podido percibir cuando intentamos que el otro cambie o cuando intentamos controlar cosas que no están en nuestra mano, ¿de acuerdo? A nivel laboral, a nivel personal, en la familia, con la pareja, etcétera, etcétera. Con los hijos también, conforme se van haciendo mayores. Y ya no estamos en ese plano de la educación, sino que ese adulto empieza a tomar sus propias decisiones, ¿no? En cualquier caso, el mundo no es justo, el mundo es como es, lo estamos viendo estos días. Es muy injusto ver cómo está muriendo tanta gente y cómo está muriendo tanta gente en nuestro país, especialmente, y en Italia, a diferencia de otros lugares donde las cifras son un poco más amables. Y hacer lo que podamos por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, para hacernos la situación lo mejor posible, aceptando lo que en estos momentos estamos viviendo y llevando la situación de la manera más llevadera. Con las prácticas de mindfulness lo que hacemos es implícitamente esta aceptación de lo que nos está pasando a nivel psicológico, y como veíamos en esa curva de resiliencia nos ayudaría a suavizar esa curva, al hilo de tanto que se está hablando estos días tristemente de la curva, pero sí que sería acordaros de ese esquema y de cómo iríamos modulando esas emociones a través de esta práctica de la aceptación y de la atención plena. ¿De acuerdo? ¿Qué es la aceptación? La aceptación, fijaros que a través de la práctica podemos percibir perfectamente que es una cualidad de la mente
y que plantea arrojarnos a la experiencia del presente tal y como es, sin que eso implique indiferencia ni implique pasotismo. También ayuda a aceptar el pasado, sin apego, sin culpa, porque el pasado no lo podemos cambiar y muchas veces entramos también en esa reflexión de modificación del pasado que nos da una percepción de control, pero que en realidad no nos permite cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Y también una parte muy importante de esa aceptación es darnos cuenta de la impermanencia de la vida, de cómo todo cambia, de que las cosas y nosotros estamos en un proceso continuo de cambio. ¿De acuerdo? Como decíamos en la práctica que hemos hecho al principio, este es un momento difícil, pero esto pasará y esta alerta pasará y poco a poco volveremos a salir de esta situación y volveremos a recuperar nuestras vidas hasta que volvamos a tener una vida con normalidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con este virus, ¿no? Y de algún modo lo que esa cualidad de la mente, que es la aceptación, también implica es el vivir el futuro con menos expectativa. Y fijaros que ahora es un ejemplo perfecto de esta situación. Podemos hacer planes sobre lo que queremos que suceda y sobre cómo queremos vivir este verano o cómo queremos ir volviendo al trabajo, cómo queremos que sea el proceso de la vuelta de nuestros hijos al colegio, pero en cualquier caso no podemos tener mucha expectativa porque esto lo vamos a ir viendo en el día a día. Esta sería la idea en cuanto a esa aceptación del futuro. Yo hago mis planes, preparo mis vacaciones con toda la ilusión del mundo, pero si eso luego no se puede dar, tampoco dependía de mí en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, hay planes, pero no hay frustración y no hay miedo porque eso cambie. Y creo que el contexto nos explica muy bien lo que está sucediendo y cómo plantear esta cualidad de la mente de la aceptación que nos ayuda a regular todo ese proceso de bienestar psicológico y que nos ayuda a quitarnos mucha rumiación, mucha resistencia, etcétera, etcétera. Otro de los puntos claves en cuanto a la resiliencia es el cómo interpretamos nuestra vida. Y fijaos que siempre estamos interpretando las cosas que vivimos y lo que nos pasa. Con mindfulness aprendemos que lo importante no es lo que me pasa, sino lo que me cuento sobre lo que pasa. Y como hemos visto, ese diálogo interno está siempre contándonos las cosas que vivimos y cómo las vivimos. Por eso es importante poder identificar ese diálogo interno y lo que me cuento, porque quizás puede haber cierta inercia en cómo me cuento las cosas y eso puede hacer y hace que veamos la realidad de un modo más positivo o de un modo más negativo. Lo que la ciencia nos dice es que sin buscar un positivismo artificial, el poder ver la parte positiva de las cosas nos va a ayudar a nuestro bienestar fisiológico, a nuestro bienestar psicológico y también a nuestra capacidad cognitiva, porque fijaos que cuando estamos con más preocupación, con más estrés, con más alerta, nuestra mente no está tan fina como cuando estamos concentrados, tranquilos, y eso es algo que podemos ver perfectamente en la práctica, o cuando nos sentamos a meditar y nos encontramos con que podemos estar con mayor divagación, con una mente con más pensamiento, con más ruido mental y por tanto una mente más ineficiente. ¿De acuerdo? Así que, como decíamos, esa capacidad de interpretar la realidad y poder hacer una reinterpretación más positiva es una capacidad que mindfulness puede darnos. Y fijaos que eso lo podemos ver con cualquier situación, como decíamos, con un divorcio. Por ejemplo, con una enfermedad, un infarto, una depresión, puede ser una oportunidad para poder replantearnos cómo vivimos
cómo nos tomamos las cosas y qué cosas son las que quiero hacer y quiero desarrollar y qué tipo de compromisos quiero adquirir en la vida, después de pasar, por ejemplo, por un periodo de depresión, donde puede haber una evitación, un bloqueo emocional, una negación de uno mismo, una autocrítica excesiva, con culpa y con vergüenza. Ese proceso de aprendizaje puede ser fantástico y acabar viendo ese proceso de una depresión como, o un cáncer como la oportunidad que tuve de poder tener una vida más auténtica y más acorde con los valores y con quién soy. El ser expulsado de un trabajo es difícil, sin duda, pero también nos abre, se cierra una puerta y se abre otra. ¿Qué interpretación le quiero dar? ¿Buscar, luchar por mi futuro o quedarme con y por qué me han despedido, ¿no? ¿Y qué es lo que he hecho mal? ¿Y qué mala suerte he tenido? ¿Y me explico? Que esas serían esas divagaciones mentales que nos llevarían a esa interpretación de la realidad. Bueno, estos podían ser algunos ejemplos. Una enfermedad que pueda suponer una enfermedad crónica, ciertas limitaciones, minusvalías, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivo todo eso? ¿Cómo quiero vivir a partir de ahí? Y hay ejemplos muy resilientes de personas que superan y con creces situaciones muy difíciles. Otro de los aspectos claves en este proceso de resiliencia, de reponernos de situaciones difíciles y salir reforzados de esas situaciones y con una mayor sabiduría y aprendizaje, es la reevaluación positiva de las experiencias vividas. Se sabe desde la psicología y desde la investigación que es una de las formas más adaptativas, esa reevaluación positiva de las experiencias que hemos vivido y de ese proceso de adaptación en cuanto a esos procesos estresantes que hemos vivido y pasar a reevaluarlos como experiencias positivas, experiencias de aprendizaje, experiencias de crecimiento, ¿de acuerdo? Esa reevaluación positiva, ese aprendizaje y el poder valorar el aprendizaje de esas experiencias, ¿de acuerdo? Mindfulness y compasión permitirían generar ese espacio de mayor flexibilidad metacognitiva, nuestro proceso de contarnos la experiencia con menor influencia del pasado y sin preocupación hacia el futuro, lo cual ayudaría a esa reevaluación de quién soy, cómo puedo afrontar esta situación, ahora sé más y mejor de lo que sabía y por lo tanto lo hago mejor. Y a poder desidentificarme de esa historia que me he podido contar en el pasado. ¿De acuerdo? En cualquier caso, esto es una primera introducción. Haremos una sesión específica en la que hablaremos sobre todo esto que tiene que ver con la aceptación y otra sesión en la que hablaremos de esta reevaluación positiva.